Hay activos que son más líquidos, hay activos que son menos líquidos. Y es así como los bancos representan en sus balances sus activos y sus pasivos clasificados por la liquidez. ¿Cuál es el activo más líquido? El billete verde emitido por la Reserva Federal, que es lo que llamamos dinero. Dinero en efectivo. ¿Qué le sigue en liquidez? Depósitos monetarios. Y cuando hablamos de depósitos monetarios, nos estamos refiriendo a depósitos en cuentas corrientes. Es decir, depósitos monetarios o depósitos en cuenta de cheques. ¿Qué le sigue en orden de liquidez? Depósitos de ahorro. Yo voy a almacenes de Prati, por ejemplo. Quiero comprar algo. La opción más líquida, me meto la mano en el bolsillo, abro la billetera y saco billetes. Pero no tengo billetes para comprar. Pregunto, ¿me reciben cheque? Bueno, si me reciben cheque, giro un cheque a nombre de Prati. Lo giro contra mi cuenta de depósitos monetarios. Si no tengo una cuenta de depósitos monetarios, ¿puedo girar un cheque contra mi cuenta de ahorro? No, las cuentas de ahorro no admiten cheques. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al banco, al cajero, sacar el dinero y regresar a Deprati a comprar. Entonces, si tengo el dinero, es primera línea de efectividad, el activo más líquido. Si me reciben cheques, puedo pagar con el cheque, aunque Deprati tendrá que depositar el cheque en el banco para poder hacerlo efectivo. Es menos líquido. Es muy líquido, pero es menos líquido que el dinero en efectivo. Si no me aceptan cheques, entonces tengo que salir de Deprati, caminar al banco. Si estoy en el policentro, a la puerta del policentro cerquita, a 50 metros está un banco. Hago cola en el banco, saco el dinero del cajero y regreso caminando a Deprati a pagar. Tercera línea de liquidez. Menos líquido que los depósitos monetarios, menos líquido que el dinero en efectivo, pero puedo pagar. Finalmente, Profesor, entran las transferencias. las transferencias forman parte de lo mismo. Las transferencias es lo que te da mayor liquidez. Las transferencias te convierten a estas dos cuentas en iguales. Porque tú puedes transferir de una depósito de una cuenta de banco, de cheques, puedes transferir salvo que tengas limitaciones. Por eso es que tú ves en el balance de los bancos que hay dos tipos de cuenta de depósitos monetarios. Las que no generan intereses y las que generan intereses. Hay empresas que tienen sus depósitos monetarios en un banco y el banco le paga intereses por esa plata. Antes era prohibido, ahora es permitido. Antes era prohibido porque no puedes pagar por dinero a la vista, así de fácil, salvo que sea un depósito de ahorro que es un poco más complicado. Retirar el dinero que con un cheque, o era más complicado. ¿Ok? Ahora, después de 1995, a los bancos ya se les permiten pagar intereses en cuentas corrientes. No cualquiera recibe intereses de un banco, no cualquiera.
son cuentas muy especiales. En primer lugar, que manejan montos muy altos. Y en segundo lugar, que mantienen montos muy altos. Entonces son cuentas, una especie de depósito a plazo, pero a la vista. Yo voy al banco y digo, mira, mi empresa maneja un flujo de 10 millones de dólares mensuales. Necesito que me pagues intereses sobre esa plata. El banco te dice, bueno, pero de esos 10 millones, ¿cuánto permanece en el banco? Si tú te comprometes a que esos 10 millones, 5 millones por lo menos va a ser el saldo mínimo que tú tengas en la cuenta, yo te voy a pagar intereses por tu cuenta. ¿Qué significa eso? Que si yo me bajo de los 5 millones de saldo, yo puedo girar, pero si me bajo de eso, pierdo los intereses. ¿Me explico? Entonces hay una restricción al retiro. Aquí también hay una restricción al retiro físico, me refiero. Ya no a la transferencia, porque la transferencia electrónica de una cuenta de ahorros es exactamente igual que la transferencia de un depósito monetario. A veces hay bancos que para mantener su liquidez aplican lo que se llama el transit time, el tiempo de tránsito. Entonces, un depósito con cheque se hace efectivo en una cuenta de depósitos monetarios en el tiempo X y en un depósito de ahorro en el tiempo Y. Aunque el banco ese cheque lo cobra inmediatamente. Antiguamente, cuando la cámara de compensación era física, se usaba mucho el transit time. Ustedes depositaban un cheque, si era un cheque local se demoraba 48 horas. Si era un cheque de provincia se demoraba una semana, se demoraba un mes, según el origen del cheque. Había un banco, el banco del Cantón Corazón, eso queda, si no me equivoco, en la provincia de Bolívar. Ellos tenían un solo banco, que era el Banco de Fomento. Un cheque del Banco de Fomento del Cantón Corazón en la provincia de Bolívar se demoraba un año en acreditarse. Había bancos que ampliaban los plazos de tránsito de los cheques y lo hacían a propósito, especialmente bancos provinciales. Les voy a dar el nombre de uno, que esa era su política de marketing que tenía. Es un banco que existe, que aún existe, que ya no lo hace porque ya no puede hacerlo. Ya lo que les voy a contar es del 1980 y tanto, cuando yo les di una asesoría a ellos. Imagínense, yo era un pelado en ese entonces, pero algo de banco sabía. Y casi me votan porque me dijeron, no, pues si tú lo que quieres es que quitemos el principal atributo que el banco le ofrece a sus clientes. Y efectivamente hice una encuesta en Machala y la gente me decía en Machala, es que el banco de Machala nos ofrece sobregiros gratis. Y bueno, ¿cómo que te ofrece un sobregiro gratis? Entonces, muy simple. El Banco de Machala tenía en toda la provincia del Oro sucursales. Tenía una sucursal en Puerto Bolívar que queda prácticamente en el mismo Machala. Al final de la avenida está Puerto Bolívar, es otro cantón, pero está dentro del propio territorio físico de Machala. Tenía otra en el Guavo, que queda a la entrada de Machala, otra en Pasaje, que queda a la salida de Machala, otra en Santa Rosa, otro en Arenillas, otro en Piñas y otro en Saruma. Pero esas sucursales se manejaban independientemente. Yo lo que les proponía era dar un mejor servicio integrando. Yo decía, qué brutos, ¿cómo es posible? Y ahí viene la ingenuidad del técnico, ¿no? El técnico que piensa que la eficiencia es lo más importante y para ello la ineficiencia era su atributo.
Entonces, ¿por qué? Porque un comerciante de piñas giraba un cheque del Banco de Machala y se lo entregaba a alguien. La lógica que yo proponía era todos esos valores se canalicen a través de la matriz del banco. La matriz del banco trabaja directamente con el Banco Central de Machala y se reduce el tiempo de tránsito. Pero no. El Banco de Santa Rosa depositaba en el Banco de Fomento de Santa Rosa. A través del Banco de Fomento de Santa Rosa se hacía el trámite de cobro, la Cámara de Compensación. El Banco de Fomento de Santa Rosa llevaba las cosas al Banco de Central, perdón, al Banco de Fomento de Machala. El Banco de Fomento de Machala mandaba las cosas al Banco de Fomento de Quito. El Banco de Fomento de Quito mandaba al Banco Central del Ecuador en Quito. El Banco Central del Ecuador en Quito mandaba al Banco Central de Machala en Machala. Y ahí recién se hacía la compensación. Un cheque se demoraba en su cobro del Banco de Machala, de Santa Rosa o de Piña o de Zaruma, se demoraba entre una semana y 15 días en llegar a Machala, cuando estaba cerquita. ¿Por qué? Porque se lo hacía con un mecanismo tal que se demoraba más tiempo. Y yo decía, pero eso es ineficiente. Quien recibe un cheque de ustedes se demora un montón de tiempo en poder cobrarlo. Y me decían, de eso se trata. Los comerciantes que tienen cuentas con nosotros saben que un cheque se demora 15 días. Por lo tanto, giran un cheque y saben que tienen 15 días para poder cubrirlo antes de que el cheque llegue al cobro. A mí me parecía eso horrible. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de cosas, pero efectivamente así era como trabajaban en el campo. Y así es como se financiaba. Y la gente apreciaba ese atributo que tenía su banco de que le daba un plazo mayor para cubrir los cheques que giraban sin fondos. Tenían hasta 15 días para cubrir su cheque girado sin fondos y a eso le llamaban sobregiro, pero eso no era un sobregiro. El sobregiro es cuando el cheque llega al banco, el cheque no tiene fondos y el banco lo paga igual, se hace cargo del pago del cheque dándole un crédito de corto plazo a quien lo giró, que es un crédito de sobregiro que es hasta de 29 días, técnicamente hablando. ¿Ok? Pero aquí no había crédito real. Aquí quien estaba dando el crédito era quien había recibido el cheque que se demoraba en hacerlo efectivo. En otras palabras, los clientes de ese banco tenían capacidad de crear dinero hasta por 15 días y ese dinero pues no se podía cruzar con el dinero de curso legal que eran los sucres hasta que el cheque llegara al banco sobre el cual se había girado. Y eso se demoraba 15 días. Para que ustedes vean cómo con inteligencia se hacen negocios de las oportunidades que hay. Y este cretino que les está hablando, pensando que estaba mal hecho, y no estaba mal hecho, estaba requete bien hecho el negocio, porque les estaba dando una facilidad a los clientes que ningún otro banco se las daba, porque todos los bancos trabajaban directamente con su matriz y trataban de reducir el tiempo de tránsito. Ellos no reducían el tiempo de tránsito, ellos ampliaban el tiempo de tránsito. Hoy ya eso no existe porque ya no hay tiempo de tránsito. Ustedes pagan una cuenta yo pagué, les contaba el día domingo, pagué unas tarjetas de crédito a través de transferencia electrónica, domingo 12 de la noche, de mi cuenta en el de mi cuenta en el bolivariano a el Banco del Pacífico, la tarjeta del Banco del Pacífico, e inmediatamente di enter y se hizo la transferencia, me llegó el mensaje por el teléfono del Banco del Pacífico agradeciéndome la transferencia que había hecho. En otras palabras, hoy
a través de computadoras que hablan entre ellas. Ya eso de cámara de compensación física, como se la hacía antes, ya no existe. Ya los computadores simplemente hacen los créditos y los débitos de manera inmediata, absolutamente inmediata. El intermediario sigue siendo el Banco Central. Todo se hace en la cámara de compensación del Banco Central, pero la cámara de compensación del Banco Central no es un espacio físico, es un espacio en el computador del banco, donde todos los bancos tienen una cuenta corriente que es la cuenta de encaje. En esa cuenta corriente del banco, en el Banco Central de todos los bancos, donde está un porcentaje de los depósitos recibidos. Contra esa cuenta el Banco Central debita y acredita. A ellos les llegó un débito contra la cuenta del Banco Bolivariano, que es donde yo tenía la cuenta de la que yo estaba girando, y un crédito a la tarjeta de crédito en el Pacífico, por lo tanto un crédito al Banco del Pacífico. Entonces el computador lo que hace es debita al Banco Bolivariano y ese valor que debita al Banco Bolivariano se lo acredita al Banco del Pacífico. ¿Contra qué le debita? Contra los fondos que el Banco del Bolivariano tiene depositados en el Banco del Pacífico. Así de simple. ¿Se movieron los billetes? No, no se movieron los billetes. ¿Qué fue lo que se movió? Registros contables. Activos y pasivos. Por eso, cuando hablamos del mercado de dinero, hablamos del mercado de activos, activos financieros. Y bueno, seguimos hablando de los mismos activos financieros. Y vamos a hablar de los activos financieros dentro de los bancos. ¿Qué sigue aquí en liquidez? Bueno, depósitos a plazo. Ese depósito tiene distintos nombres en distintos países. En Chile se le llama depósito a término, en algunos libros de texto se habla de depósitos a término. Nosotros le llamamos depósito a plazo, otros le llaman, bueno, hay distintos nombres, pero en sí es exactamente lo mismo. Hay algunos bancos que usan tomado de la ley de bancos que estuvo vigente desde 1927 hasta 1995, el término de póliza de acumulación. La póliza de acumulación lo toman como un sinónimo de depósito a plazo. En la ley la Ley General de Bancos que estuvo vigente hasta 1995, las estructuras de los bancos eran distintas y en las pólizas de acumulación eran dineros que los bancos captaban a través de su sección hipotecaria. Hoy los bancos ya no tienen secciones. En esa época había la sección comercial, la sección de ahorro y la sección hipotecaria. Eso desapareció en 1995 y hoy simplemente hay un solo balance. Antes los bancos tenían 3 balances distintos. De hecho, cada sección tenía una autorización diferente. Había bancos como el Banco Territorial, que era banco hipotecario y de ahorro, no tenía la sección comercial. El Continental comenzó también con banco hipotecario y de ahorro. La sección comercial la tuvo 2 o 3 años después, y así sucesivamente. La mayoría de los bancos tenían su sección comercial, tenían las 3 secciones. En el caso de los bancos extranjeros, en ese código bancario, los bancos extranjeros solamente podían tener sección comercial e hipotecaria, no podían tener sección de ahorros, es decir, no podían captar depósitos de ahorro, solo depósitos en cuenta corriente. Hoy, bueno, bancos extranjeros solamente nos queda uno, creo, y ese es un banco que no trabaja con el público, que es el Citibank. Pero Ecuador llegó a tener muchos bancos extranjeros. Tuvo el Citibank, que es el que perdura todavía,
el Banco de América, el Banco de Londres y Montreal, no, Londres y América del Sur, se llamaba, tenía el BHU Banco, que era el Banco Holandés Unido. Eso por darles el nombre de los que todavía me queda en la mente. Me han hecho recordar de mis viejos años cuando me movía en ese ambiente. Bien, depósitos a plazo. Luego, ¿qué sigue? Hay otras operaciones que no son depósitos a plazo, pero que no son depósitos a más de 30 días, pero son depósitos a menos de 30 días, con las que trabajan los bancos. Hay operaciones que son de fin de semana, lo que se llama ripos, y otros más que vienen acá. Luego, ¿qué viene? Viene cartera. La cartera de los bancos también es un activo. Y es un activo no porque está en el activo, sino porque es un activo transable. ¿Qué significa eso? María Daniela va a un banco, le pide prestado $10,000, firma un pagaré por $10,000, y ese pagaré es un activo del banco y es un pasivo de María Daniela. Ella tiene que pagarle al vencimiento al banco $10,000. Pero ¿qué tal si el banco necesita plata? No puedo ir donde María Daniela y decirle, oye, María Daniela, págame anticipadamente porque necesito la plata que te presté, no la tengo. La tienes tú. Y yo no puedo esperar 6 meses a que tú me pagues, así que págame ya. O sea, el banco no puede hacer eso. Pero el banco sí puede tomar el pagaré que le firmó María Daniela y llevarlo a otro banco y decirle, mira, aquí tengo un pagaré de María Daniela, aquí está la carpeta de ella, es una excelente cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Te vendo el pagaré de María Daniela. Y de pronto cuando María Daniela se vence la operación, recibe una llamada telefónica una semana antes y le dice, mira, te estoy hablando del Banco El Pichincha, que aquí hay un pagaré tuyo. Y ella dice, no, pues si yo nunca hice ninguna operación con el Banco El Pichincha, yo no conozco el Banco El Pichincha, en mi vida he entrado a ese banco. Yo lo hice con el Banco del Pacífico. Dice, sí, efectivamente, el préstamo te lo dio el Banco del Pacífico, pero ahora el activo es nuestro. ¿Qué significa eso? Que ya tú no le debes al Banco del Pacífico. Ahora me debes a mí. ¿Y por qué? Porque yo tengo el activo. Yo soy el dueño de tu deuda. Y ese puede ser un banco, puede ser un tercero, puede ser el Banco Central, en época cuando el Banco Central era banco de bancos. Una operación común era precisamente los préstamos subordinados, cuando un banco no tenía liquidez. Y eso se puso de moda en los años 90, ¿no es cierto? El banco no tenía liquidez, no tenía con qué responderle a sus clientes por caja. Entonces cogía todos los pagarés que tenía firmados por sus clientes, se los llevaba al Banco Central y le decía, toma, aquí está mi activo de cartera, por favor, cómpralo. O dame un crédito con garantía de ese activo. Entonces el Banco Central recibía esos papeles y le entregaba el dinero al otro banco. Obviamente nunca le entregaba el 100%, porque ahí tenemos algo que ya vamos a hablar sobre el precio de los activos. Y cuando hablamos sobre el precio de los activos, hablamos de estos dos activos y de otros más que van a ir más abajo. María Daniela firmó un pagaré de $100 a 6 meses plazo. Bien,
En 6 meses, María Daniela va a pagar $100 más los intereses de estos $100. Pero el que está recibiendo ese activo va a pagar $100 por él. No. Va a aplicarle un castigo. ¿Por qué? Porque 6 meses es mucho tiempo. Hoy María Daniela es una persona solvente que va a pagar, pero ¿y qué pasa si dentro de 3 meses se quedó sin trabajo? Es una persona honesta, pero va a tener con qué pagarme. Ese es un riesgo que yo estoy asumiendo al comprarte ese pagaré. Además, el pagaré de María Daniela tiene un interés X y la tasa de interés ha subido. Por lo tanto, yo te puedo pagar un precio menor que me compense la pérdida de intereses. Bajo el supuesto de que el pagaré de María Daniela sea AAA, es decir, tenga un récord perfecto de crédito, nunca haya sido morosa, nunca se ha demorado en pagar su tarjeta de crédito, ha pagado siempre a tiempo, ha pagado siempre lo que debe pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, yo tengo lo que tú necesitas, se llama liquidez, activos líquidos. Y tú no tienes activos líquidos, tú tienes activos que no son tan líquidos, porque recién se pueden convertir en dinero dentro de 6 meses y tú necesitas el dinero hoy. Así que por el pagaré, María Daniela, por estos $100 yo te voy a pagar 95. El banco entonces toma el pagaré de María Daniela, se lo entrega a quien se lo está comprando y a cambio de eso, el banco recibe $95 para poderle pagar a sus depositantes. No nos olvidemos que los bancos prestan la plata que no es de ellos, es de los depositantes. Y cuando un banco presta plata que no es suya, tiene que proteger al dueño del dinero. Por eso, este tipo de operaciones ayudan a proteger al dueño del dinero, porque el dueño del dinero se supone que no me va a pedir el dinero porque depositó y como más es lo que depositan que lo que retiran, pues siempre voy a tener dinero disponible para prestar a los demás. Pero me falló el cálculo o cambió el rumbo de la economía, la preferencia por la liquidez está aumentando, yo no hice las reservas de liquidez suficientes, así que tengo que deshacerme de mis activos menos líquidos. Uy, qué barbaridad, me acabo de dar cuenta. Acabo de meter la pata. Estos son activos, estos son pasivos del banco. Pero bueno, veámoslo como activos del banco. Arreglemos esto. Estos son los activos. ¿Ok? Efectivo en el Banco Central. ¿Ok? Depósitos de cheques, bancos del exterior. Depósitos de ahorro. Bueno, resulta que se me ocurrió tener depósitos de ahorro también en un banco del exterior. Y ahora sí, estoy hablando de activos. Ahora sí, estoy hablando de activos. ¿Por qué? Porque esta cuenta, depósitos, perdón, efectivo, caja, bueno, es una cuenta del banco. Los depósitos monetarios también son cuentas de banco, pero también es una cuenta de pasivo, porque hay depósitos monetarios que se reciben y depósitos monetarios que el banco hace. Los depósitos monetarios que recibe el banco es un pasivo, está en la cuenta de pasivo. Los depósitos monetarios que los bancos hacen
con el dinero que reciben, es un activo para el banco. Y depósito de ahorro, realmente los bancos no hacen depósitos de ahorro, pero tengo que arreglarlo de alguna manera. Así que lo he puesto como que los bancos pueden tener depósitos en otros bancos, depósitos de ahorro. No es práctico para los bancos hacer eso. Sí tienen depósitos a plazo, tienen inversiones. ¿Inversiones en qué? En otros activos. ¿Me explico? Porque así como alguien me puede venir a comprar la cartera, yo también le puedo comprar la cartera a alguien. Hay un banco que tiene problemas, te compro la cartera. Entonces estoy invirtiendo en otros activos, en activos de cartera. O otras obligaciones que los bancos pueden tener, o obligaciones de terceros. Por ejemplo, aceptaciones bancarias y otras más. Un banco puede emitirlas o puede comprarlas, emitidas por otros. ¿Ok? Entonces, aquí comenzamos a hablar de dinero diferenciado entre el efectivo, el billete verde y otras formas de dinero que se diferencian fundamentalmente por la liquidez. Entonces, como no puedo llamarlo dinero a todo, porque dinero realmente es esto, pero todo esto también me sirve en algún momento como medio de pago, con distintas condiciones. Entonces hablo de mercado de activos. Y en ese mercado de activos voy clasificando los activos de acuerdo a la liquidez que estos tengan. De esa manera es que ustedes vieron en el PowerPoint que les mostré la vez pasada. Déjenme buscarlo ahora de nuevo. Esta es la oferta monetaria y la liquidez total de la economía vista desde el Banco Central del Ecuador. La metodología del Banco Central es una metodología universal. Lo usan casi todos los países del mundo. Hay algunos que agregan algunas cuentas de más. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora les voy a explicar en dónde marcan las diferencias. Esto que le hemos dicho, estos son los activos. Aquí están las especies monetarias en circulación. En los países que emiten dinero aparece emisión monetaria. Como nosotros no emitimos dinero, simplemente tenemos un medio circulante que es exógeno, de origen exógeno, se lo marca como especies monetarias. Y este es el activo más líquido. A ese le sumamos la fracción, la moneda fraccionaria. ¿Qué cosa es la moneda fraccionaria? Las moneditas que emite el Banco Central, que las emitió como canje de sucres o las puede emitir como con canje de dólares. ¿Ok? Bien, esas moneditas que el Banco Central emite, teóricamente tienen la misma liquidez de las especies monetarias. La tienen dentro del Ecuador, no fuera del Ecuador. Si ustedes van con esas monedas fuera del Ecuador, nadie se las recibe, porque es una emisión de monedas nacional.
y el dólar, perdón, el sucre no está considerado como divisa. ¿Y esas monedas son sucres? Bueno, la verdad que no sabemos qué rayos son, porque no tienen nombre. Cuando se decretó la dolarización, el valor de esa moneda se la establecía como una 25.000ava parte de sucre, ¿ya? Y en esa misma ley se establecía la paridad permanente de $1 igual 25.000 sucres. Pero cuando se expide el Código Monetario, el Código Orgánico Monetario y Financiero, todo eso desaparece. Lo que no desaparece son las monedas, y a esas monedas nunca se les puso nombre. Entonces, el Banco Central dice moneda fraccionaria, se refiere a los centavos o a las fracciones de dinero que no son de dólar, sino que son de no sé qué. Sí, les estoy hablando en serio, son de no sé qué porque no tienen nombre. El nombre que estaba en el decreto original que establecía la dolarización, eso desapareció, y en el Código Orgánico Monetario y Financiero pusieron un montón de cosas, pero se les olvidó ponerle nombre a esa moneda. Así que son monedas de no sé qué, monedas fraccionarias. Esas que ustedes conocen, las moneditas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos. Ustedes lean esa moneda, dicen 50 centavos, 10 centavos, pero no dicen de qué. Las americanas dicen $0.25, 5 centavos de dólar, pero las nuestras no dicen nada. Aquí aparece el dinero electrónico, del cual ya habíamos hablado. En este momento el saldo de dinero electrónico es 0. Es una visión muy particular del dinero electrónico que no es la universal. Es un dinero electrónico manejado por Banco Central, y eso fue la que trajo problemas, precisamente la bajísima aceptación que tuvo. Ya, todo esto es lo que podríamos llamar como el M0, o el dinero de alta liquidez o de alta potencia, que también se le llama. ¿Ok? Es dinero de alta potencia, porque es dinero en efectivo. Más efectivo no puede haber. Mayor liquidez no puede haber. Aquí vienen los depósitos a la vista, que es casi tan efectivo como el efectivo. Una sola diferencia, que me tienen que aceptar el cheque. Para quienes me aceptan el cheque, este dinero es efectivo. La suma de esto, la suma de estos 4 valores, si ven A, B, C y D, es lo que llamamos la oferta monetaria o el M1. Dinero de alta potencia. El efectivo y el casi efectivo. Luego viene el cuasi dinero. ¿Qué cosa es el cuasi dinero? Es ese dinero de potencia atenuada porque tiene un poquito menos de liquidez. Y cuando hablamos de un poquito menos de liquidez, en el cuasi dinero metemos un montón de cosas. En el Ecuador, donde no tenemos un mercado de valores profundo, ahora les voy a explicar qué cosa es un mercado de valores profundo. Aquí tenemos un mercado de valores muy superficial. En cuasi dinero, el Banco Central solamente veamos el 5, si está aquí, corresponde a depósitos de ahorro y depósitos a plazo mayor. Y aquí se lo define como una segunda línea en medios de pago. Yo puedo pagar con mi cuenta de ahorro si voy y saco la plata de la cuenta de ahorro. Puedo pagar con un depósito a plazo. Bueno, puedo comprar un carro con un depósito a plazo, y el que me está comprando el carro me recibirá el depósito con un descuento de acuerdo al tiempo que falte por cobrar ese dinero, o simplemente me recibirá el depósito porque le interesa vender y va a recuperar su plata. Puede esperar a recuperar su plata, ¿ok? Espérenme un segundito, chicos. Hola, hijo, ¿cómo estás?
Ya también a los dos, pero es que a mi hijo nunca lo veo, pues. Estás muy lindo, hijo, te quiero mucho. Y te queda bien la mascarilla. ¿Ah? Te quiero, papá. Estoy en clase, ¿ya? A ver, pónmelo de nuevo al niño. Ponme de nuevo mi niño ahí. A ver, chicos, miren, les presento a mi niño. ¿Lo ven? Ese es mi niño, ese es mi hijo. Ya está viejo. ¿Cuánto tienes ya? 35 años, ¿no? ¿Cómo que 38? ¿Yo estoy tan viejo entonces? No, para el carajo, tú no tienes más de 35, no me eches años arriba. Te amo, hijo. Chao, hijo, te amo. Chao. Chao, hijito, te quiero mucho. Chao. A mi hijo nunca lo veo, chicos, perdónenme. Bueno, eso que les mostré es mi hijo. Resulta que tiene 38 años y yo sigo insistiendo que tenía 35. Ya es cuarentón casi y yo lo sigo viendo como bebé. Bien, volvemos a lo nuestro. En la contabilidad de la Reserva Federal Americana, por ejemplo, aparecía otra cuasi dinero menos líquido. Y ahí entraban depósitos a más de un año, depósitos a plazo a más de un año. Aquí los depósitos a plazo todos, sean de un año o de 10 años o de 30 días, todos entran en cuasi dinero. En la Reserva Federal Americana se abría una cuarta línea donde estaban los depósitos a plazo a más de un año y estaban también una serie de operaciones del mercado de valores que no tenían nada que ver con el sistema bancario, pero que eran activos financieros de alta liquidez y que por lo tanto también formaban parte de la liquidez o de la, como que sí, que formaba parte también de la liquidez de las personas. Entonces, según la economía, ustedes van a ver que eso es más amplio o es más estrecho. En el caso del Ecuador es bien elemental porque no tenemos un mercado de valores que represente la capacidad de pago de ese tipo de activos, precisamente porque no es un mercado profundo. Les repito, tengo que explicarles lo que significa un mercado profundo. Entonces, la suma del M1, que es el dinero de alta liquidez, ¿ok? Más los depósitos bancarios. La suma del M1 al cuasi dinero me da la liquidez total o M2. Al M1 le llamo oferta monetaria, al M2 le llamo liquidez total. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo de pronto el dinero es mucho más que un billetito verde. Y aquí nos estamos formando como economistas. ¿De acuerdo, Edison? ¿Por qué les digo que nos estamos formando como economistas? Porque me di cuenta que muchos de ustedes que ya van a salir de su carrera de economistas, no sabían cómo un banco puede crear dinero. Pensaban que el dinero era simplemente los billetes verdes que botaba el banco. Y entonces cuando hablamos de dolarización, estamos diciendo de que renunciamos a la capacidad de crear dinero, cuando en realidad los billetes verdes son solamente la base monetaria, la base a partir de la cual se crea el dinero, pero no es todo el dinero, es solo la base monetaria. Y bien, veamos qué rayo es la base monetaria. A ver, Edison, ¿puedes leer qué cosa es la base monetaria? Es A. ¿Qué cosa es A? Especies en circulación. Más B, moneda fraccionaria, más C, el dinero electrónico. Más, ¿qué más? Más B, más C,
Reservas bancarias. Más las reservas bancarias. ¿Qué cosas son las reservas bancarias? Si lees acá el 7, son los depósitos que los bancos privados tienen en el Banco Central, depósitos de encaje, y que se supone que el Banco Central no puede comprometerlos porque sirven para dar liquidez a la Cámara de Compensación. Más I, ¿qué cosa así? Lo que el Banco Central tiene en caja, más J, lo que los bancos tienen en caja. Otras OSD significa otras sociedades de depósito. ¿Qué son las sociedades de depósito? Los bancos. Aquí están los bancos, están las mutualistas, están las cooperativas de ahorro y crédito. Por eso no ponen bancos, ponen otras sociedades de depósito. Y ahí se engloba a todo el sistema financiero. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es la base monetaria? Bueno, el dinero que está en poder del público, más el dinero en efectivo que tiene el Banco Central, propiedad de los bancos privados, más el dinero en efectivo que tiene el Banco Central en su caja, más el dinero en efectivo que tiene los bancos privados en sus cajas. En otras palabras, lo que ustedes llaman dinero es lo que técnicamente se llama como base monetaria. Billetes verdes de verdad. Billetes verdes emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Billetes verdes. Activos contra el banco emisor del dólar, es decir, activos que representan pasivos para la Reserva Federal norteamericana. Eso técnicamente se llama base monetaria. Ahora fíjense algo curioso. ¿Cuánto era la base monetaria en enero de 2017? ¿Puedes leerlo, Edison? ¿Cuánto era la base monetaria? Está expresado en dólares, en miles, ¿verdad? Sí. En millones. Son 20.463.000. 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. ¿Y cuánto era la liquidez total? $45.257.000. ¿Cuántos billetes había? ¿Cuántos billetes había verdes? 20.000. ¿Y cuánto eran cuánto era el dinero con que la gente cuenta, ya sea en su bolsillo o depositado en el banco? 45.000 millones. ¿Y dónde están los 25.000 millones de diferencia? Ah, ese es el dinero que crearon los bancos. A ese efecto de creación de dinero de los bancos es lo que llamamos el multiplicador. Aquí tenemos el multiplicador del M1. ¿Qué dice esto? ¿Cuántas veces la base monetaria está en la oferta monetaria? Entonces, si se dan cuenta, no hay una gran diferencia entre la base monetaria y la oferta monetaria. La base monetaria es 20.000 millones y la oferta monetaria son 22.000. Es 1.1. Es mínimo. Pero el M2 me dice me mide el cociente entre la liquidez total de la economía, es decir, el dinero con el que cuenta la gente, lo que tiene en el bolsillo más lo que tienen los bancos, ¿cuántas veces multiplica la base monetaria? 2.2. Si ustedes dividen 45.257,5, lo dividen para 20.463,9, les va a dar 2,2.
Es decir, les va a decir en cuántas veces los bancos, a través de prestarle dinero a Daniela, que después se lo prestan a Edison, que después se lo prestan a Juan y que después se lo prestan a Enrique, ¿en cuántas veces se ha multiplicado el dinero? Multiplicador bancario. Déjenme pasar esto rápido. Bueno, este es el multiplicador. Aquí tenemos el multiplicador monetario entre 1927 y el año 99. Acuérdense que colapsamos el 98. Miren ustedes qué ocurre en la economía ecuatoriana después de 1980. ¿Sí ven lo que va pasando con el multiplicador? De 1,8 pasa a 3,22. En otras palabras, por cada sucre que en billetes circulaba, habían 3,22 sucres representando derechos de los depositantes y de las personas. Aquí baja porque se aplica una política de restricción monetaria. Banco Central empieza a restringir la liquidez y entonces, ¿cómo la restringe? Bajando el multiplicador, no retirando billetes, sino bajando simplemente el multiplicador. ¿Cómo se bajaba el multiplicador? Aumentando el encaje bancario. Si yo digo que los bancos tienen que tener en el Banco Central un 4% de sus depósitos, significa que los bancos tienen una alta capacidad para multiplicar dinero. Si yo veo que están multiplicando demasiado, ¿qué hago? Subo el encaje, es decir, le digo a los bancos, ya no me vas a dejar $4 de encaje, me vas a dejar $10. ¿Qué significa eso? Que estoy sacando de circulación $6 y en la sacada de circulación de $6 implica que esos $6 los bancos no pueden multiplicarlo y entonces el multiplicador va a bajar. Pero fíjense lo que pasa, del año 91 al año 98. ¿Cuánto es aquí el multiplicador? 6. Significa que por un sucre de verdad que estaba en la calle, la liquidez total eran 6 sucres. Un sucre lo ponía el Banco Central, 5 sucres lo había creado la banca privada a través del multiplicador bancario. El año 99, cuando el dólar se dispara, el año 98, cuando el dólar se dispara, el Banco Central empieza de nuevo a retirar liquidez. ¿Cómo lo retira? Subiendo encajes bancarios y lo baja a 4,7. Aquí viene ya el colapso. Bueno, esto es inflación. Esta es la relación entre inflación y multiplicador bancario. Pero bueno, ¿ahora entendieron lo que es el multiplicador? ¿Ahora entendieron cómo se crea dinero? Entonces, en ese famoso modelo Mundell-Fleming, cuando hablábamos de la oferta monetaria, que yo expando la oferta monetaria o restringo la oferta monetaria, no estoy solamente hablando de hacer billetes, estoy hablando de controlar el multiplicador bancario. El hacer billetes no es la función principal. La función principal es el multiplicador bancario. ¿Qué capacidad le dejo a los bancos para que ellos puedan multiplicar dinero? En dolarización, los bancos están controlados, autocontrolados. Ellos mismos están controlados. ¿Por qué ellos mismos están controlados? La razón es muy sencilla. Los bancos saben que no hay un banco central atrás. Hasta el año 99 que había un banco central atrás
los bancos se disparaban en el multiplicador. Y el multiplicador tiene una ventaja y tiene una desventaja. La desventaja es, tiene más peso que la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Por $1 que entra, si yo tengo un multiplicador de 6, por $1 que entra, yo lo presto 6 veces ese dólar. Significa que hay 6 personas que contra ese billetito ha creado derechos por $6. Derechos de consumo, derechos de retiro de dinero del banco, etcétera, etcétera. Y todo es un éxito mientras nadie me retire dinero. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a retirarme dinero? Que por cada dólar que me retiran, yo tengo que reducir 6 en cartera. Y ahí es cuando ustedes ven que los bancos empiezan a llamar a los clientes como locos, págame. Oye, no, pero es que habíamos quedado que me ibas a renovar, no te puedo renovar, págame. Mira a ver cómo me pagas, pero ¿qué te voy a renovar? Nada, págame. ¿Por qué? Porque así como expandí la cartera cuando la gente no retiraba, ahora tengo que empezar a apretar la tuerca, retirar dinero a como dé lugar. ¿Y cómo retiro dinero? De la misma forma como lo creé. Así como expandí la masa monetaria dando crédito, como me están retirando dinero, repito, con un multiplicador de 6, me retiran $1 y yo tengo que bajar mis activos en $6. Porque $1 está respaldando a $6 de activos. Entonces me retiraron $1 de pasivo y yo tengo que bajar los activos en $6. Como es una ventaja cuando los depósitos están subiendo, se vuelve en un problema cuando los depósitos están cayendo. Como eso lo aprendieron los bancos se aprendieron su lección. Tengo que decirlo y lo digo con toda sinceridad. El gobierno nunca ha aprendido su lección porque el gobierno no es el mismo. Pero los bancos se aprendieron la lección. Ustedes ven que en dolarización el multiplicador es muy bajo. Lo normal en dolarización, cuando los depósitos están subiendo, el multiplicador no ha pasado de 3, 3.1, 3.2. ¿Significa eso que los bancos no quieren hacer negocio, no quieren ganar más plata? Claro que quieren ganar más plata, pero no son suicidas, porque ellos saben que los depósitos se mueven siguiendo el ciclo de la economía. Entonces, cuando la economía está creciendo, los depósitos están creciendo y yo puedo expandir el crédito. Pero cuando los depósitos comienzan a bajar, en ese momento tengo que empezar a reducir el crédito, porque se me afecta la liquidez. Liquidez. ¿Cómo los bancos controlan ese multiplicador? Se los voy a enseñar muy rápido. Imaginémonos que esta es la tendencia de los depósitos bancarios. ¿Ok? Esta es la tendencia de los depósitos bancarios. Imaginémonos que sea eso. Así van creciendo los depósitos. Así vemos la tendencia de los depósitos, pero en realidad los depósitos no crecen así. Los depósitos crecen de esta manera. ¿Ok? Esto es una tendencia lineal. Pero este es el valor real de los depósitos.
Si yo trato de manejar mis reservas de liquidez bancarias con esta línea, corro un enorme riesgo. Que aquí, por ejemplo, me retiraron un montón de plata y yo no tenía con qué responder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los bancos? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el concepto de desviación estándar? ¿Qué cosa es la desviación estándar? Diana, ¿qué entiendes por desviación estándar? Te escucho. Diana. Diana Morales. ¿Estás ahí? Buenos días, profe. Sí, sino que tenía problemas con el micrófono. Ya, cuéntame, ¿qué cosa es qué entiendes tú por desviación estándar? Desviación estándar. Es un concepto de estadística, y es un concepto importantísimo de estadística. Sí, desviación estándar. Estás buscando en internet. ¿Y sabes una cosa, Diana? Para un economista es muy importante ese concepto. Es importantísimo. Cuando a ti te enseñaron estadística, te enseñaron lo que se llamaban series cronológicas. Y te enseñaron también correlaciones, ¿no es verdad? En una serie cronológica te enseñaron lo que era tendencia. Te enseñaron el método de mínimos cuadrados para obtener la tendencia de una serie. Pero cuando tú trazas la tendencia y la montas sobre la serie real, te vas a dar cuenta que esa tendencia va por la mitad de los puntos, pero vas a tener puntos por arriba y vas a tener puntos por abajo. Esos puntos por arriba, esos puntos por abajo es lo que se llama la desviación. La desviación media. Cuando hablamos de media estándar o desviación estándar, estamos hablando de, en promedio, cuánto se desvían los puntos que están por arriba y por abajo, cuánto es la desviación que hay de esos puntos a la línea media. En otras palabras, la desviación media, si yo hago una apuesta de que de aquí, este punto de aquí, a ver un momentito, va a ser el valor de mi depósito, de los depósitos que yo voy a tener el día 11 de septiembre, es probable, es muy probable que se equivoque, porque ese día 11 de septiembre es probable que mis depósitos reales no estén aquí, mis depósitos reales estén acá abajo. Porque no todos los días son iguales. Hay días donde hay más, hay días donde hay menos, hay días donde crece más rápido y hay días donde crece más lento. Entonces, la desviación estándar es esa desviación de la media que yo tengo que considerar para no equivocarme. Entonces, ¿qué es lo que hace el financiero del banco, el tesorero del banco? Dice, mira, vamos a tener el día 11 de septiembre, vamos a tener depósitos por 10.000 millones de dólares. Pero tengo una desviación estándar de 5%. ¿Qué significa eso? Que puedo estar 5% por arriba de 10.000 o puedo estar 5% por debajo de 10.000. Esa desviación estándar es lo que a mí me obliga a hacer las reservas de caja.
es lo que a mí me obliga a hacer reservas de caja, reservas de liquidez. Porque si yo le pego al clavo y van a ser 10.000, pues qué chévere, porque yo no voy a quedar mal con el público. Pero ¿y si me retiran más dinero del que yo esperaba, de lo que la tendencia me dice? Entonces yo tengo que tener bandas de seguridad. Y esas bandas de seguridad son las que me obligan a tener liquidez. Por eso es que cuando ustedes van al banco, siempre el banco va a tener dinero para responderles. Porque el banco no se arriesga. El banco presta la plata que ustedes depositan. Ténganlo por seguro que el banco la presta. El banco no se puede quedar con ella. De hecho, ese es el negocio del banco y de eso viven los bancos, de prestar plata que no es suya. Pero el banco tiene sus técnicas, para quien preguntaba la vez pasada, y cómo hacen los bancos. Precisamente, la metodología es la desviación estándar sobre la media. Y ya con la experiencia, conociendo el movimiento cíclico de la economía, ustedes van a ver, sigo haciendo dibujos, que de acuerdo al movimiento cíclico de la economía, los depósitos tienen un movimiento así, un movimiento real así. En el largo plazo, esto es un ciclo de la economía o una parte del ciclo de la economía, ¿no es cierto? Aquí tengo una fase creciente del ciclo. En esta fase creciente del ciclo, yo la veo facilito en la evolución de los depósitos monetarios de los bancos. En esa parte del ciclo yo veo que los depósitos van creciendo. Entonces, conforme los depósitos están creciendo, esas reservas que los bancos hacen se reducen. Se reducen porque la probabilidad de retiro es menor. A propósito, la desviación estándar lo que me indica, lo que me enseña, es la probabilidad de que me depositen más o la probabilidad de que me depositen menos de lo esperado. Cuando estoy por arriba, me están depositando más dinero de lo que yo esperaba. Pero cuando estoy por debajo, es porque me han depositado menos dinero del que yo esperaba. Acá, cuando la línea está creciendo, las probabilidades de que retiren se reducen. Entonces los bancos también reducen su liquidez y aumentan el multiplicador. Cuando vemos que esto ya no comienza a crecer tan rápido, ¿sí ven? Más o menos de este punto a este punto que estoy viendo que la economía se está desacelerando. ¿Y cómo sé que se está desacelerando? Porque los depósitos se están desacelerando. En ese momento los bancos se vuelven conservadores y comienzan a reducir el multiplicador. ¿Por qué reducen el multiplicador? Porque saben lo que les viene después de la vuelta de la esquina. A partir de acá, los retiros son mayores que los depósitos. Los depósitos empiezan a bajar y conforme bajan los depósitos, yo tengo que empezar a restringir el crédito. Entonces, los bancos que no son tontos, que han aprendido de sus experiencias y de sus fracasos, saben que el multiplicador se puede acelerar en la fase creciente, primera parte, pero luego el multiplicador tiene que desacelerarlo, porque si no los desaceleran, pueden entrar en un problema de crisis de liquidez. Y aquí vienen dos motivos, los dos únicos motivos por los cuales los bancos pueden quebrar. Los bancos pueden quebrar por dos razones. Una razón es solvencia. ¿Qué cosa que un banco quiebre por solvencia? Pues que ha perdido su patrimonio. Y eso la autoridad no puede permitir que ocurra.
porque los bancos se financian con plata del público y cuando el banco ha perdido su patrimonio, va a empezar a perder los depósitos de las personas. Entonces, la autoridad, ese es el momento en que la autoridad tiene que decir hasta aquí llega este banco para proteger a los depositantes. La otra razón se llama liquidez. Un banco puede quebrar siendo solvente por liquidez. ¿Y quién lo hace quebrar? Los depositantes. Retirándole el dinero. Retirándole el dinero significa retirándole la confianza. Y es que los depositantes no tienen idea de que si el banco es solvente o no es solvente. El depositante lo único que se fija es si el banco tiene dinero para devolvérselo o no. Entonces, esta causa de quiebra es peligrosísima porque tiene un efecto que también es un efecto multiplicador. Se llama el efecto sistémico. El banco fulano de tal no tiene plata. Fui a cobrarme un cheque y no tenía dinero. ¿Qué está pasando? Los bancos se quedaron sin plata. Y entonces todo el mundo va a probar si su banco tiene dinero o no tiene dinero. Y va todo el mundo a su banco a retirar dinero. Y ya sabemos que ningún banco tiene el dinero, tiene todo el dinero disponible. Ningún banco tiene todo el dinero líquido. Sus activos están distribuidos entre activos de mayor liquidez y de menor liquidez. ¿Cuál es el activo más importante de un banco? La cartera. Y un banco, la cartera no lo puede volver billete así nomás. Puede venderla, pero eso es un proceso. Entonces, cuando va la gente a retirar su dinero, el banco tiene que tener el dinero para pagar. El banco se equivoca en su cálculo de reservas de caja, en sus cálculos de liquidez mínima, y hasta ahí llegó. Y no solamente que hasta ahí llegó, sino que pone en peligro a todos los bancos, porque puede generar un efecto sistémico. Sistémico es de sistema. Pánico bancario, lo que llamamos. Lo que ocurre en 1998 es un pánico bancario. Todo el mundo a retirar su dinero. ¿Me explico? Entonces fíjense cómo un banco que es solvente puede irse al demonio por una equivocación en sus reservas de liquidez. Y veamos cómo un banco que está quebrado puede sobrevivir por años si la autoridad se lo permite, simplemente manejando bien su liquidez. Estoy perdiendo plata, he perdido mi patrimonio, me estoy comiendo la plata de los depositantes, pero nadie se va a dar cuenta mientras que yo a nadie le niegue retiro de dinero. Entonces, un buen manejo de liquidez es fundamental en un banco. Y eso es lo que de alguna manera le da solvencia a los bancos y le da buen nombre a los bancos. ¿Ya? Esto yo lo mido en balances. Esto se los voy a enseñar en la próxima clase. María Daniela, hazme acuerdo, mándame un mensajito. Yo iba a cortar este tema ahora, pero lo voy a seguir un poco más porque creo que es importante que ustedes lo conozcan, además de que tiene que ver mucho con la materia nuestra. Cuando hablamos de solvencia, estamos hablando de conducta de los bancos, porque los bancos buscan depositar fuera del sistema y no depositan dentro del sistema. ¿Por qué los grandes capitales no buscan el sistema para depositar, sino que buscan otros sistemas? Y eso hacen en todas partes del mundo. Hay un dicho hay un dicho muy popular: nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Cada país es una canasta, ¿ya? Y una canasta que tiene riesgos. Entonces, generalmente,
cómo distribuimos los huevos en distintas canastas, tiene que ver con liquidez y tiene que ver con solvencia. ¿Me explico? Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido. Pensaba caminar un poco más, pero se nos acabó el tiempo. Ya quedan 15 minutos y tengo clase a continuación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, la próxima clase los exploto más. Génesis, por ejemplo, no has hablado en toda la clase. Ni Cintia, ni Melissa, ni nadie ha hablado hoy. Me han dejado hablar y hablar y hablar y no los he podido escuchar a ninguno de ustedes, chicos.